Quiero invitarle a que abra su Biblia, mi hermano, por favor, en Mateo 4. ¿Lo tiene? Vamos a leer desde el verso 1. Dice así: Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Vino a él el tentador y le dijo: Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Qué bonitas palabras, ¿no? ¿Quién cree que las dijo? El Señor Jesús. Quiero compartirle un tema, mi hermano, el día de hoy, que se llama firmes en la palabra de Dios. Debido a la forma en cómo se ha desarrollado últimamente ya el mundo en general, las condiciones en que vive en estos últimos tiempos, respecto a, usted sabe, ¿cuántos les gusta ver las noticias? Respecto a economía, política, religiones y toda la problemática en general, ¿no?, que vive el mundo y que tiene afanada a la humanidad y especialmente a los que no conocen a Cristo. Al término de cada año, toda esta gente sin Dios gobernando en su corazón, queda envuelta en un sentir de especulación y de inseguridad con respecto al año que comienza. Y bueno, usted sabe que los hombres comienzan a echar mano de leyendas, profecías creadas por el mismo hombre, y la humanidad comienza a especular acerca del fin, ¿no? El fin de los tiempos. Pero sabemos que fuera de la palabra de Dios todo es ciencia ficción, ¿verdad? Todo es especulación. Sabemos que Cristo vendrá, pero ni siquiera Él sabe la hora. En Mateo 24 está escrito: Solo mi Padre, dijo el Señor Jesús, que está en los cielos, sabe el día y la hora. Pero lo importante es que como cristianos, como hijos de Dios verdaderamente, hijos de Dios como Dios manda, no como muchos seres humanos solemos decir, no, todos somos hijos de Dios. ¿Recuerda esa frase antes de ser cristiano? Es que todos somos hijos de Dios, todos somos creación de Dios, pero no todos somos hijos de Dios. Pero como hijos de Dios verdaderamente tenemos en Cristo y en la palabra de Dios la roca firme para poder permanecer hasta que Él venga. ¿Cuántos dicen amén a eso? Hasta que Cristo venga vamos a permanecer en su palabra. Si usted quiere un ancla segura o anclarse de manera segura a una roca que se atore ahí su ancla, esa es la palabra de Dios. El escritor de Hebreos escribió este versículo, dice: mostremos la misma solicitud, es decir, mostremos el mismo interés por las cosas del Señor hasta el fin. Eso está en Hebreos 6:11. Esto nos dice que seamos firmes y fieles, esperando siempre en lo que Dios ha prometido en su palabra, manteniendo así en Él nuestra esperanza, anclada en su palabra. ¿Cómo debe ser entonces nuestra actitud ante la inestabilidad de este mundo? Yo sé que ustedes no son de los que de los que toman un papel y dicen: yo voy a hacer mis propósitos de año nuevo. ¿Verdad que no son así ustedes? Muchos éramos así, ¿verdad? Que adelgazar, que hacer ejercicio, cosas de ese tipo que no aprovechan como las que realmente aprovechan, que es meternos en la palabra del Señor, ¿verdad? ¿Cómo entonces debe ser nuestra actitud ante la inestabilidad del mundo en todos los sentidos? Firmes en la palabra de Dios y todos los años por venir hasta que el Señor regrese. Mire, yo leí una frase que surgió en los tiempos de la guerra de Vietnam. Surgió una frase muy interesante que dice: quien tiene la información tiene el poder. Y bueno, usted sabe que el ejército menos informado
es el ejército más expuesto a la derrota, ¿sí o no? ¿Sí? ¿Cómo les cayeron de sorpresa los japoneses a los americanos en Pearl Harbor? ¿Recuerda eso de la historia? No se lo esperaban. Los americanos ahí donde estaban, a gusto, era un ejército esperando el momento del ataque, pero en el momento en que ellos menos esperaban, llegaron los aviones japoneses, hicieron un bombardeadero ahí y destrozaron todo ahí, los barcos, los aviones. De hecho hay una película de eso, creo, ¿no? Y bueno, los americanos respondieron, pero ya ¿qué? ¿Verdad? Les cayeron de sorpresa porque el ejército menos informado es el más expuesto a la derrota. El menos informado. Nosotros somos soldados del Señor, si sabía usted o no. Y si estamos bien informados ahí en la palabra de Dios, usted no va a quedar expuesto a la derrota. Por eso es que le quiero invitar a que estemos firmes en la palabra de Dios. Eso es a lo que le quiero invitar en este año que comienza. Y bueno, una buena forma de comenzar, ya nos hicieron la invitación, ¿verdad? Es venir al congreso que el pastor Olivares organiza y nos invita. Desafío del ministerio este jueves es un buen comienzo para estar en la palabra. Y como le decía acerca de los ejércitos, toda la tecnología que un ejército tiene le sirve para obtener más información. Que todo lo que tú tengas, que todas las armas que tú poseas sea para indagar más en la palabra de Dios. No para meternos más en las cosas del mundo o dejarnos envolver, sino para estar prestos a responder al Señor y a sus mandamientos. Amén. La revelación de Dios es la información que nos da el poder para no quedar expuestos a la derrota en medio de una batalla espiritual que enfrentamos, que tenemos, y ante las falsas doctrinas. Si tú no te afirmas en la palabra de Dios, si tú no estudias la palabra de Dios, si no te metes en ella, si no la escudriñas, si no pones en tu corazón las promesas del Señor esperando en ellas, vas a estar vulnerable y expuesto a la derrota por los ataques del enemigo. Satanás no descansa, ¿verdad que no? Y él anda como un león rugiente buscando a quien acariciar, ¿cierto? ¿A quién qué? ¿A quién devorar? Si Satanás te ha atacado y tú a través de la gracia de Dios has sido librado, déjame decirte que él va a regresar y no te va a dejar en paz hasta que tú desertes. Pero no vamos a desertar, ¿verdad que no? Vamos a estar firmes en la palabra de Dios. Muchos, al no estar firmes, han sido atacados y lastimados por el enemigo, y como su labor de él es hurtar, matar y destruir, como decía Jesús en Juan 10:10, haciendo una alusión a un ladrón, que el ladrón viene a hurtar, matar y destruir. No viene solo para lastimar. Tú puedes ser lastimado, pero Satanás quiere destruirte, y hay que tener cuidado con eso. El apóstol Pablo dijo: no debemos ignorar las maquinaciones del enemigo. Si tú ignoras lo que Satanás trata de hacer en tu vida, tú vas a quedar expuesto ante él y a la derrota. Si el enemigo te encuentra vacilante y no firme en la palabra de Dios, él va a venir a destruirte. Quiero preguntarle algo, mi hermano, por lo menos para que usted medite en lo siguiente: ¿hasta dónde permite usted que influya en su vida la palabra de Dios? ¿Hasta dónde? ¿Hasta qué grado permite usted, cuando usted lee un versículo, un proverbio, un salmo, una experiencia de la vida de Jesús, hasta dónde permite usted que influya en su vida? ¿O solamente lo lee? ¿Solamente le gusta leer la Biblia? ¿Solamente es para usted una buena lectura? Bueno, para aquellos que han nacido de nuevo, sabemos que la lectura de la Biblia es el pan de cada día, ¿sí o no? Acabamos de leer las palabras de Jesús y vamos a penetrar en ellas, pero sabemos que el hombre no puede vivir solo de pan, ¿verdad que no? Sino de la palabra de Dios que sale de la boca del Señor. Hay quienes estudian la Biblia, la vida de Jesús, solo porque les parece ser un ser ejemplar, ¿verdad? A los cristianos no nos debe suceder así. Tenemos que saber, tenemos que estar enterados, estar conscientes y vivir continuamente en la vida misma de Jesús. Amén, iglesia. Que la vida de Jesús sea nuestra propia vida, asimilarla y vivir como Él vivió. Hay quienes estudian la palabra de Dios y saben que lo que leemos en la palabra de Dios es una herencia. Esa es nuestra herencia, la revelación de Jesús. Si tienes la revelación de Dios, tienes la herencia del Señor. El apóstol Pedro siguió a Jesús demostrándole aparentemente firmeza espiritual,
y estuvo vacilando en muchos aspectos. Le dijo al Señor Jesús cosas como: te seguiré hasta la muerte y yo estaré contigo siempre. Pero lo negó 3 veces. En 3 momentos diferentes. Él pudo haberse arrepentido en el tercer momento, donde le dijeron: tú andabas con ese Galileo, tú andabas con Jesús el Nazareno. Y él pudo haber dicho: sí, yo andaba, reconozco que yo era su discípulo. Pero no lo hizo. Y 3 veces negó al Señor. ¿Qué pasó con su firmeza espiritual? Bueno, Pedro fue un hombre que maduró. Yo hubiese querido tener verdaderamente la oportunidad que él tuvo, ¿verdad?, de caminar con el Señor. Y él logró madurar, logró entender que haber negado al Señor Jesús fue una cosa terrible que él hizo, pero se arrepintió de todo corazón y fue un hombre firme en la palabra. Él escribió 2 cartas y en una de ellas él escribe que al nacer de nuevo recibió una herencia incorruptible. Tremendo eso, ¿no? Eso lo escribió él en su primera carta, capítulo 1, 3 al 12. Él recibió una herencia incorruptible que no se puede contaminar. Y bueno, usted sabe que él fue un hombre que dio realmente la vida por su maestro. Y sabemos que fue un hombre arrepentido que caminó finalmente firme en las palabras de su maestro. Cada experiencia que Jesús tuvo, mis hermanos, cada experiencia que él vivió, viene a ser de gran influencia. Tiene que ser de influencia en tu vida. Tienes que permitir que lo sea. Como iglesia que somos del Señor, debido a que Jesús es la cabeza de la iglesia, ¿sí o no? ¿Sabías que tu cuerpo no hace algo si tu cabeza no lo manda? ¿Cuántos sabían eso? Si yo estoy moviendo mi mano de un lado para otro, es porque mi cerebro se lo está diciendo. Jesús es la cabeza de la iglesia. Nosotros como cuerpo tenemos que someternos a lo que la cabeza diga, ¿sí o no? Cristo, siendo la cabeza de la iglesia, en sus experiencias estableció proféticamente la victoria para la iglesia. Es decir, lo que él vivió como nuestra cabeza, la iglesia lo debe de vivir en ese mismo poder, en esa misma victoria. Cristo, en su experiencia en el desierto, antes de iniciar su ministerio, estamos leyendo en la Biblia que él fue tentado. ¿Cuántos han sido tentados? Todos hemos sido tentados y seguiremos siéndolo hasta que Cristo venga, hasta que tu cuerpo sea glorificado. Como dice Pablo en 1 Corintios 15, entonces tu cuerpo será otro, tu naturaleza será otra y la tentación se habrá ido totalmente. Mientras este año nuevo, en los próximos que Dios nos permita vivir, tú y yo vamos a ser tentados. ¿Cómo vamos a responder ante la tentación? ¿Cómo? Tal vez el próximo año vienen cosas para tu vida que Dios permita, como el desempleo. Yo no sé, no te lo deseo, pero Dios es soberano y va a permitir pruebas en tu vida para que tú seas probado, vamos, para llegar a un nivel de madurez. ¿Cómo vamos a responder ante las pruebas y ante la tentación también? ¿Cómo vamos a responder? Cristo en esta experiencia entonces respondió de una manera firme en la palabra de Dios. ¿Usted cree que Cristo no se sabía la ley? Imagine qué pregunta le hice, ¿no? ¿Cristo se sabía la ley? Él es la palabra de Dios, dice Juan que Él es el verbo, ¿no? Él es la acción, Él es la palabra de Dios hecha acción, o en acción, mejor dicho. Cristo fue tentado en áreas de la vida humana porque fue hombre. Él fue todo hombre y es todo Dios. Él era el Hijo del hombre. Fue tentado en áreas de la vida humana en las que la gran mayoría de los humanos viven hoy afanados. Si usted vive afanado en una de estas áreas que Jesús fue tentado, usted dése cuenta cómo es que Jesús salió adelante. Salió adelante solamente proclamando la palabra, pero además de eso manteniéndose firme en ella, en medio de un desierto, mi hermano. Y mucha gente que vive afanada no solamente vive así, sino que viven expectantes y viven llenos de temor. Viven llenos de temor. ¿Cómo debemos de vivir los cristianos? Diga conmigo, firmes en las promesas de Dios. Amén, iglesia. Para los que le amamos entonces, ¿cuántos aman a Cristo aquí? Para los que amamos a Cristo, en su vida, en su muerte y en su resurrección, Él se constituyó el proveedor de todas nuestras necesidades. Amén. Los que están dormidos, ¿qué opinan? Dicen amén, amén. Están conmigo también, yo lo sé. ¿O están con el Señor? No, todavía no, ¿verdad?
En su muerte, en su vida, en su muerte y su resurrección, el Señor Jesús se constituyó el proveedor de todas nuestras necesidades. Mencióname cualquier necesidad que tú tengas, espiritual, no se diga, emocional y material. Él es nuestro proveedor. Si no lo sabías, yo quiero invitarte a que lo creas y lo vivas sobre todo, porque una etapa de la vida cristiana importante es creer, la otra es vivirlo. ¿Cuántos quieren vivir lo que creen? Claro que sí, tenemos que experimentar lo que creemos en el Señor. Antes de la tentación de Jesús, Mateo leemos en Mateo nos explica en su evangelio que vino su bautismo. Jesús fue bautizado en el río Jordán. ¿Quién lo bautizó? Juan el Bautista. Eso está en Mateo 3:13, si tú lo lees después. Después de la tentación vino el comienzo de su ministerio. Fíjate qué acomodo tan sabio del Señor, del Padre. Es bautizado, es tentado en el desierto y luego comienza su ministerio. Qué orden tan especial, ¿no? Dios no se equivoca en nada. El comienzo de su ministerio está en Mateo 4:12 en adelante. Y él comienza a predicar. En cuanto sale del desierto, bueno, por como lo leemos en Mateo, comienza a predicar, comienza a sanar enfermos, comienza a proclamar que el reino de Dios está cerca. Después de que fue probado en el desierto. Esto nos enseña el siguiente orden, mire. El bautismo de Jesús se entiende, o el bautismo, mejor dicho en general, para la iglesia, se entiende como atender el llamado de Dios. En ocasiones hay continuamente, ¿verdad? Hay invitaciones aquí en la iglesia que si tú no te has bautizado en agua, tú acudas a anotarte con el pastor Carlos, va a haber bautismos en agua. ¿Qué sucede en nuestro corazón cuando decimos yo me voy a bautizar en agua? Lo que estamos haciendo es atender un llamado de Dios, dando un paso de fe. No significa que al salir del agua tú vas a dejar de fallarle completamente a Dios. No, como le decía al principio, hermano, eso va a suceder hasta que seamos transformados en la resurrección, en el día del Señor. Pero es obedecer un mandato de Dios al decirle: Señor, yo quiero bautizarme. ¿Qué le estoy diciendo? Señor, yo quiero afirmarme en ti. Quiero responder a esta invitación, porque sé que simbólicamente al entrar al agua y al salir del agua, yo estoy muriendo al pecado y viviendo o resucitando a la vida espiritual. Bueno, Jesús cumplió con ese mandamiento, se bautizó. Le dijo al apóstol Juan: es necesario que todas estas cosas se realicen, ¿verdad? Cristo acudió a bautizarse solo. Nadie lo impulsó. Él quería cumplir el mandamiento de Dios. Ir solo es: yo decido obedecer a Dios. Atender el llamado se requiere de decisión y de acción también, personal. Número 2, el Señor es probado y llevado al desierto por el Espíritu Santo. Y esto habla de un tiempo de prueba y de preparación en donde se consolida el carácter. ¿Cuántos quieren que su carácter sea consolidado? ¿Todos aquí? Todos. Yo lo deseo, yo sé que tú también. Todos necesitamos madurar cada vez más y más y más y ser mejores para el Señor, para darle gloria a Él. El Espíritu Santo lo llevó. Eso está en Mateo 4, lo vamos a comenzar a leer. Eso me habla a mí, mi hermano. Si la Biblia me dice que el Espíritu Santo lo llevó, me habla de que hay un interés de parte de Dios hacia los que atienden su llamado. Si tú le dices: Señor, yo quiero atender tu llamado. Muchos son los llamados, ¿no? Y pocos los escogidos. Yo quiero ser escogido, Señor. Dios tiene un interés especial a tal grado que envía a su Espíritu Santo a comenzar a guiar tu vida. Tú dices: Julio, ¿lo guió al desierto? Sí, pero estuvo con él. Eso es lo bueno, que el Espíritu Santo está con nosotros en todo lugar, ¿verdad, iglesia? El Espíritu Santo guió al Señor Jesús. Y número 3, el ministerio es entrar en acción a la obra de Dios. Que tú dejes que Dios te guíe en tu corazón, ponga en tu corazón lo que has de hacer para servirle. Muchos sirven en el área de los niños, muchos sirven en el área de los jóvenes, otros en el área de la evangelización. Y como explica Pablo en Efesios 4, ¿no? En el apostolado, en la enseñanza, en la profecía, en el pastorado y en el evangelismo, ¿no? Como está ahí en Efesios 4, perdóneme, donde habla de los ministerios. El bautismo fue un paso de fe muy importante para Jesús. Para nosotros lo es, pero la consolidación del carácter la da la prueba. No deseches la prueba. No te quejes en la prueba. En la prueba viene la consolidación del carácter de parte de Dios. Y aquí
Y aquí, perdón, es donde muchos no deciden continuar. No hay gloria sin sacrificio. Y esto surge de la suprema acción de Cristo en el Calvario. No hay gloria sin sacrificio. Este mundo es como un desierto, semejante al que fue llevado el Señor Jesús por el Espíritu Santo. ¿Por qué es como un desierto? ¿Por qué le digo eso, hermano? Porque un desierto no posee nada, o nada posee, corrigiendo, en sí, que pueda satisfacer a un ser humano hambriento y sediento en todos los sentidos. ¿Sí me expliqué o no? Se lo voy a repetir, porque es algo que quiero que usted guarde en su corazón, invitarlo a que lo haga. Este mundo es como un desierto. ¿Por qué? Porque en un desierto no hay, o nada hay, que pueda satisfacer a un ser humano hambriento y sediento en todos los sentidos. Si tú estás hambriento y sediento, no de comida y de agua y de dinero, no. Estas cosas las encuentras si tú trabajas y tienes un ingreso. Pero si tú estás hambriento y sediento en las cosas que nadie te puede dar, y nadie en este mundo ni nada en este mundo, la palabra de Dios lo tiene. ¿Cuántos lo han tenido ya? ¿Cuántos lo han recibido? Esa es la palabra de Dios. Jesús, en medio del desierto, echó mano de lo único, di conmigo, hermano, lo único que podía satisfacer su corazón y sacarlo victorioso de esa prueba. Lo único, le dije. Él respondió: no solo de pan vive el hombre. Ve conmigo una vez más Mateo 4:1, si eres tan amable, ahí en tu Biblia. Mateo 4:1 dice una vez más: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y bueno, le aclaro, mi hermano, que usted está leyendo conmigo que la Biblia nos dice en qué fue tentado. Usted sabe que hay películas que han sacado. Hay una película que no la vi, pero vi el título, vi la reseña, La última tentación de Jesús. ¿Cuántos se han dado cuenta de eso? Y habla de que él fue tentado sexualmente y tonterías de esas. Él era santo y él era el Hijo de Dios. ¿Cuántos creen eso? Esas son tonterías que el hombre inventa. El Señor Jesús fue tentado en áreas en las que nos habla Mateo, y en ellas hay que creer, y en ellas hay que regocijarnos para aprender de la palabra. Entonces leamos, dice el verso 2 de Mateo 4: y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, ¿qué tuvo el Señor Jesús? Tuvo hambre. Todos tenemos hambre en ciertos momentos del día. Jesús tuvo hambre. Era hombre, era hijo de hombre. Vino el tentador, dice verso 3, y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. ¿Qué se imagina usted, mi hermano, que Jesús sintió cuando Satanás le dijo eso? Tal vez en la carne, muchos de nosotros, cuando viene la escasez, cuando viene el momento de necesidad material, no tienes trabajo, hubo recorte de personal, tal vez tu negocio fue un poco menos en las ventas, yo no sé, algo por el estilo, y tú dices: estoy batallando para comprar lo necesario. ¿Qué sucede en ese momento? ¿Qué reacción hay en tu corazón? Vamos a estar asimilando lo que el Señor Jesús vivió en nosotros como iglesia, para saber, darnos cuenta qué hizo Él y cómo debemos responder nosotros. Satanás le dijo en el verso 3: di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, el Señor Jesús: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Se da cuenta que Satanás le dijo di? ¿Se da cuenta que eso le dijo al Señor Jesús? ¿Por qué? ¿Por qué se lo dijo? Porque Satanás sabía que Jesús tenía ese poder. ¿Sí o no? ¿No convirtió unas canastas de pocos panes y unos peces en cientos? ¿No lo hizo? Más adelante les dio de comer a 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Satanás sabe todo eso. Satanás sabe de qué eres capaz tú y de qué soy capaz yo. Si nos afirmamos en la palabra de Dios, somos capaces de resistir la prueba y pedirle al Señor que Él lo reprenda y que Él salga huyendo. Él sabe que tú y yo podemos tener ese poder, pero nos va a tentar, igual que a Jesús, para ver cómo reaccionamos. Jesús reaccionó de la manera correcta, y yo sé que tú y yo vamos a poder reaccionar de esa manera ante la prueba. Él le dijo: di que estas piedras se conviertan en pan. Pero Jesús le dijo: no solo de pan vive el hombre. Yo creo que en ese momento el hambre que Jesús tenía, a él se le olvidó prácticamente, y dijo: es que no, ese pan no me va a satisfacer. Si yo convierto esas piedras en pan, que sí puedo hacerlo,
No me va a satisfacer, me voy a satisfacer en unas 2 o 3 horas, me va a dar hambre. Pero si yo hablo la palabra de mi Dios, yo voy a quedar satisfecho por toda la eternidad. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y Jesús lo dijo: sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Si basta con que tú te postres en medio de la necesidad y le digas: Señor, tú eres mi pastor y nada me faltará. ¿No es el Salmo 23? Hazlo vida en tu corazón. ¿Cómo lo tomas cuando lo dices de memoria? ¿Solo de memoria? Hay que hacerlo vida, ¿no? Hay que hacerlo revelación en nuestro corazón. Eso fue lo que Jesús contestó en medio de la tentación. ¿En qué manera entonces fue probado Jesús aquí? Es obvio que fue probado en el área de lo que es la provisión, el pan. Satanás le habló de pan, Jesús le habló de otro pan, el área de la provisión. El pan físico es una provisión, el pan espiritual también lo es, de hecho es más que una provisión. Entonces lo tentó en el área del sustento, del pan de cada día. Si en medio de la necesidad económica, mis hermanos, ignoramos cómo enfrentar al enemigo y la adversidad, vamos a quedar expuestos a la derrota en medio de la prueba. No permitas eso. El verso 2 dice que Jesús tuvo hambre y entonces Satanás le tentó, es decir, Satanás esperó a verlo en necesidad. ¿Se da cuenta de eso? Satanás esperó a ver que tuviera un momento de necesidad. Él dijo: no voy a ir ahorita, voy a ir a tentarlo en el momento que tenga hambre. En ese momento voy a probar. Se esperó a que tuviera hambre y en ese momento llegó y le dijo: ¿tienes hambre? Ahí están las piedras, conviértelas en pan. No olvides que en el momento de la necesidad es cuando Satanás va a querer llegar. Con tal de conseguir alimento, un hombre es capaz de muchas cosas, tanto en el sentido natural como en el espiritual. En el sentido espiritual, Satanás quiso que Jesús se proveyera de un alimento fácil, como comida rápida, ¿no? Y de eso el pastor nos habla mucho, ¿no? Acerca de la comida rápida, de la falsa doctrina, que es fácil de predicar, que no se tiene que estudiar mucho para predicarla y la gente nada más tiene que comérsela, pero al momento de la digestión hasta el estómago te va a doler, ¿no? Y no va a producir nada en tu vida. La doctrina enlatada, ¿no? Que no aprovecha, que no genera carácter. El problema no es que la iglesia tenga hambre, sino de qué se alimenta. El problema no es que tengas hambre, sino de qué te alimentas. Tú puedes ir a un restaurante a comprar un plato de verduras y un trozo de carne magra o pollo o carne de pescado, algo que te alimente. O puedes ir a comprarte un hot dog, ¿no? Un perro caliente con una salchicha ahí, con un embutido hecho de no sé qué cosas, enrollado con tocino y llenarte de colesterol, ¿no? El problema no es de qué que la iglesia tenga hambre, sino de qué se alimente. Jesús dijo: se debe de alimentar de la palabra que sale de la boca de Dios. Mire, hermano, algo interesante aquí es que Jesús menciona que tuvo hambre, o mejor dicho, Mateo menciona que Jesús tuvo hambre en el área natural o espiritual. ¿Me puede responder? En el área natural. Pero Jesús no quería comer, porque su primera necesidad era de Dios y no de pan natural. Y el alimento espiritual estaba en primer lugar para él. Nadie escoge un desierto para ir de día de campo, ¿verdad que no? ¿Usted escogería un desierto para ir de día de campo? Vénganse, hijos, vamos de día de campo. Pones una cobija ahí en la arena ahí en los desiertos de Durango, y los opilotes volando arriba de la canasta de sándwiches que llevaste, y ahí, sin poner ay, que nos dé el sol a gusto, a unos, ¿qué será? ¿Qué te gusta? ¿A unos 30 grados que te dé? Casi 40, dice la hermana. A gusto ahí, tus hijos jugando pelota, la pelota casi a reventar, porque está bien caliente, ¿no? Ya se llevaron una pelota de este tamaño y llegando ahí al desierto se hizo de este tamaño la pelota, se hizo playera, ¿no? ¿Quién hace un día de campo en el desierto? Nadie. El Señor Jesús tenía hambre físicamente, pero puso en primer lugar el alimento espiritual. Cuando no tengas nada en la alacena, ve y saca tu Biblia y dile: Señor, tú sí me llenas y no me quedo hambriento. Nada más hágalo, hermano, le reto a que lo haga y va a llegar lo que le hace falta en la alacena. ¿Cuántos dicen amén a eso?
¿Cuántos quieren vivirlo? ¿Cuántos ya lo han vivido? Muchos, mire. Bueno, entonces significa que estoy hablando a gente que sabe, ¿no? ¿Cómo es que Jesús supo responder sabiamente y no quedar expuesto? Tenía la revelación de Dios. Respondió con una palabra. Mire, lo que él respondió, usted sabe que está en la Biblia. Él dijo: no solo de pan vivirá el hombre. Eso está en Deuteronomio 8:3. Él respondió con la Biblia. Se sabía la ley el Señor Jesús. Jesús se mantuvo firme en la palabra de Dios. Después Jesús, en su experiencia, enseñó con poder acerca de la provisión diaria, saliendo a hablarle a la gente. Después de haber tenido esa experiencia dura de pasar hambre, salió a hablarle a la gente de eso. Dios quiere que tú le hables a la gente de tus experiencias con Dios, con Él. Dios no quiere que cuentes cuentos y falacias que nunca te han sucedido en realidad. En Mateo 6:31 al 33, Jesús dice lo siguiente. Mateo 6:31 al 33: no os afanéis pues diciendo: ¿qué comeré o qué beberé? ¿O qué vestiré? No tengo dinero. No, dice Jesús, no. Los gentiles buscan todas estas cosas. ¿Sabe usted quiénes son los gentiles, mi hermano? Bueno, aquí los gentiles habla de los pueblos no judíos, pero nosotros entendemos espiritualmente que para nosotros es los que no conocen al Señor. Los gentiles buscan estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe de qué tenéis necesidad, sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Verso 33, lo lee conmigo si lo tiene. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Quién dijo esto? ¿Mateo? Lo dijo Jesús. ¿Cuántos le creen a Jesús? Yo le creo a Jesús. Dios usa los momentos de necesidad no solo para proveernos, sino para enseñarnos algo y fortalecer nuestro carácter. No olvide que después de la provisión usted debe estar atento para aprender una lección. Amén. No solo diga: Señor, gracias, ya me llegó el alimento, la provisión. No, abra su oído y diga: Señor, ¿qué me quisiste enseñar con esto? Yo quiero aprender. No quiero volver a renegar. No quiero volver a quejarme. Quiero siempre dar gracias en todo. Entonces dijo Jesús: no solo de pan vive el hombre. Y cuando lo dijo, estableció el equilibrio que debemos guardar para darle el correcto valor a las cosas materiales. ¿Me escuchó, mi hermano? Cuando Jesús dijo: no solo de pan vive el hombre, eso nosotros lo asimilamos para darle el correcto equilibrio a las cosas materiales. Si Satanás le dijo: di que estas piedras, le dijo: tú puedes conseguir lo que quieras con tu propio esfuerzo. Eso le dijo. ¿Quieres comer, Jesús? Solo di. ¿Quieres dinero? Solo trabaja 2 turnos. ¿Quieres dinero? Solo métele más al negocio. Ya no vayas al servicio el domingo, ya nada más ve el jueves. Es que el negocio me está absorbiendo, hermano. Satanás dice: di, tú di. Y el que está a tu lado: tú di. Satanás hizo eso para darle a entender a Jesús que él podía hacer lo que él decidiera, pero Jesús no lo hizo. ¿Cuántos saben que Jesús no hizo lo que él podría haber decidido? No, él fue a la palabra de Dios, a la ley, y dijo: Dios dice esto. Tú me estás diciendo que yo haga esto, pero no es lo que Dios dice. Yo sé que usted me está entendiendo, ¿sí o no? No es con nuestra fuerza, es lo que Dios diga. Esto es una inducción a la ambición. Decirle a Jesús: di que estas piedras se conviertan en pan. Imagínense cuántas piedras había en el desierto. Jesús se había podido convertir un cerro de pan y decir: de aquí a que pase la prueba yo tengo pan. Tú puedes hacer muchas cosas en tu negocio, en tu trabajo. Puedes esforzarte, trabajar en 2 trabajos, en 2 empleos y ganar mucho dinero. Di, le dijo Satanás. Jesús dijo: no, yo voy a ver lo que dice el Señor. Y el Señor me dice que su palabra es la que me alimenta, no las cosas de este mundo. Podemos sentirnos tranquilos al traer dinero en la cartera, mientras que nuestro corazón corre peligro al no hacer la voluntad de Dios. Eso es un verdadero desequilibrio. Hay muchos cristianos que se sienten tranquilos solo cuando hay dinero en el banco. Tenga cuidado con eso, hermano. Jesús no tenía cuenta bancaria. Solo confiaba en su Padre. El pan espiritual te ofrece fortaleza espiritual. El pan natural te fortalece físicamente y es necesario. ¿Cuántos van a desayunar al salir de aquí? ¿Te vas a ir al menudo? ¿Te vas a ir a, no sé, a las flautas, a los churros? Yo no sé.
El pan natural te fortalece físicamente y es necesario, pero si no te alimentas espiritualmente, aunque estés bien bendecido físicamente, no soportarás ninguna prueba espiritual. Ninguna. Es una alusión entre lo material y lo espiritual, para que usted y yo entendamos a través de la palabra de Dios cuál es la prioridad. Amén, iglesia. David decía: mi corazón está herido y seco como la hierba, por lo cual me olvido de comer mi pan. Estaba pasando por pruebas tan difíciles el rey David, que se ponía a clamar al Señor y decía: yo no quiero comer, yo necesito la presencia de Dios. Y era un hombre que buscaba a Dios, a pesar de tantos errores como yo los cometo, como muchos de ustedes. Tal vez tú dices: yo cometía muchos errores como David. Sin embargo, él decía: mi corazón está herido y seco como la hierba, por lo cual me olvido de comer mi pan. Él decía: yo necesito a Dios. Hacía a un lado el plato en la mesa real. Imagínense lo que le servían de comer a David. Y él decía: no quiero. Y se iba al tabernáculo a orar. Tremenda necesidad que David sabía satisfacer, ¿no? ¿Cómo? En la presencia de Dios. En medio de la prueba, solo la palabra de Dios es el verdadero alimento. Jesús dijo: no quiero pan, quiero la palabra de mi Padre. Amén, iglesia. Ve conmigo a Mateo 4:5, por favor. Mateo 4:5. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está también: no tentarás al Señor tu Dios. Mira, hermano, Jesús fue probado en otra área más en la que los seres humanos se afanan. Los que no tienen a Dios. ¿Cuántos tienen a Dios? Entonces no me hagas caso, aquí es para los que no tienen a Dios, Jesús fue probado, perdóneme, en otra área en la que los seres humanos se afanan también. Es el área de la seguridad. Satanás le dijo: si te caes, Él te va a cuidar, aviéntate. No le dijo: si te caes nada más, le dijo: aviéntate. Le dijo: arrójate, te van a cuidar, Él te cuida. Jesús fue probado en un área en la que los seres humanos, últimamente sobre todo, se afanan. Fíjese lo que le voy a decir aquí. Muchos se afanan por un empleo seguro. Otros se afanan por una casa con muros altos y con una buena alarma, ¿no? ¿Ya le puso alarma a su casa? ¿Sí? ¿Cuántos les gustaría tener un carro blindado? ¿Sí? O un bocho blindado. Una bicicleta blindada, ¿no? Con sistema GPS, ¿verdad? Que cuando andes en tu bicicleta sepan dónde andas. Que tu mamá, ya sé dónde andas, y en la computadora, ¿no? Un negocio productivo. No, es que mi negocio, no, yo estoy tranquilo, Julio, porque estoy tranquilo, porque yo vendo 500 kilos de tortilla diarios. Yo estoy tranquilo porque mi negocio produce. Yo estoy tranquilo porque tengo un ahorro sólido para asegurar el futuro. Te voy a terminar déjeme terminar el comentario y no me voy a criticar antes de terminarlo, que le voy a decir algo. Continúo. Tengo un ahorro tranquilo, Julio, y me siento seguro. Compré un seguro de vida, de cobertura amplia hasta para librarme del infierno. Ya me aseguré de que el tío Genaro no me olvide en su testamento. No estoy tranquilo ya. Porque ¿qué le voy a dejar a mis hijos? ¿La deuda de Infonavit? Todo ser humano busca estas cosas. Y déjeme decirle una cosa, hermano: no tienen nada de malo. No lo tienen. No. Yo platicaba de esto con el pastor Olivares y me decía: es que cuando un hombre asegura su carro, compra un seguro para su carro, ¿no es prevenir eso? Dios me da la oportunidad a mí de asegurar mi carro. Cuando compras un seguro de vida, yo le preguntaba al pastor: por eso le estoy echando la culpa a él, aprovechando que no está. Es que eso es hablar de un hombre prevenido y sabio. Alguien que dice: cuando yo falte aquí, yo no sé cuándo, bueno, va a haber algo. ¿Por qué? Porque comprar un seguro de vida es ahorrar. Lo que haces es ahorrar. ¿Los estoy promoviendo? No.
Estoy diciendo cuál es la perspectiva respecto a eso, porque muchos vienen y después dicen, entonces no están de acuerdo en casa de oración con todas esas cosas. No, con lo que no estamos de acuerdo, porque la Biblia lo dice, es que te afanes. Tú puedes asegurar tu carro, pero estar afanado a que nadie le haga un rayón. Ay, me rayaron el carro, y ahí estás afanado por tu carro, ¿no? ¿Sí me explico o no? Compras un seguro de algo o le pones alarma a tu casa, pero estás todo miedoso, todo temeroso que lleguen los zetas a secuestrarte. A secuestrarte. ¿Quién tiene control de tu vida y de la mía? Nada más no se afane, hermano. Asegure todo lo que usted quiera. Pero si Dios pone le dice Dios le va a hablar a su corazón. ¿Cuántos saben eso? Y te va a decir, te estás afanando mucho, tranquilo. Sí, ¿verdad? Ya le ibas a poner un cable de alambre de púas a tu bicicleta para que nadie se te acerque, o así bien exagerado todo, ¿no? Nada más no se afane y haga todo lo que Dios ponga en su corazón y que le permita a Él hacerlo. Los gentiles buscan todas esas cosas, dijo el Señor Jesús, mas vosotros buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. La pregunta también es aquí, muy bien, ¿en qué está basada nuestra seguridad? Aseguré mi casa, aseguré mi familia, aseguré mi carro. Está bien, pero ¿en qué está basada mi seguridad? Yo pagué el seguro de mi carro, pero ¿en eso está basada la seguridad de mi corazón? No, es algo material. Tú eres sabio al hacer ese tipo de adquisiciones, pero ¿en qué está basada tu seguridad? Esa es la pregunta en realidad. Nunca debemos olvidar que en toda situación nuestra vida le pertenece a Dios, ¿sí o no? Recuerda aquel que dijo en la palabra de Dios, ya tengo el granero lleno, ya tengo las bodegas llenas, ahora diré a mi alma, come, bebe, regocíjate, tienes muchos días tranquilos por vivir, ¿no? ¿Y qué le respondió el Señor? Hoy vienen a pedir tu alma, y lo que has trabajado y juntado en tus bodegas, ¿para quién será? ¿En qué está basada tu seguridad? Esa es la pregunta acerca de todas estas cosas. Lo único que Dios nos exhorta a cuidar, cuida lo que quieras, pero lo que Dios está realmente interesado que cuides, a eso sí ponle un seguro, es a tu corazón. Guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Ese sí que no te lo roben, a eso sí pone alarma, porque de él mana la vida, dice Proverbios 4:23. Las cosas que realmente valen no pueden guardarse en una caja fuerte, ¿verdad que no? Las cosas que realmente valen no pueden guardarse en una caja de seguridad, sino solo en el corazón. Tú puedes quedar sin nada, como Job, sin nada, solamente con un pedazo de teja para rascarte la sarna. Es lo único que te podría quedar, un pedazo de teja para rascarte la sarna en la piel. ¿Y qué vamos a hacer? Responder como Job. Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová, ¿cómo? Bendito. Jesús le responde a Satanás, no tentarás al Señor tu Dios. ¿Cómo que arrójate y vendrán sus ángeles a salvarte? Yo no voy a tentar al Señor. Donde está tu tesoro, ahí estará también tu corazón, dice Lucas 12:34. El Señor Jesús. Lo único que llevó Jesús al desierto fue la palabra de Dios en su corazón. ¿Cierto o no? ¿Llevó su póliza de seguros? Dice, ay Julio, qué exagerado eres, ya cámbiale a eso. Lo único que llevó Jesús al desierto fue la palabra de Dios en su corazón. Él era la palabra, Él es la palabra. Él quiere que seamos Biblias andando, ¿no? Veamos cómo Satanás quiso sorprender a Jesús. Mire, primeramente lo llevó a la santa ciudad. En segundo lugar lo puso en el pináculo del templo. En tercer lugar retó su posición como hijo de Dios. En cuarto lugar le citó las promesas del Salmo 91. ¿Sabe usted que Satanás se sabe la Biblia? Perdóneme que lo diga, hermano, pero mucho se la sabe mucho más que muchos aquí. Dile que te diga un verso y te lo dice, no te creas, no vas a hablar con él. Satanás usará, si es posible, el entorno espiritual en el que estamos para hacernos creer que no estamos seguros.
lo llevó a la santa ciudad, lo puso en el pináculo. ¿Qué más? Lo retó en su posición como hijo de Dios y le citó las promesas del Salmo 91. Satanás trató de hacerlo sentir inseguro, y la inseguridad es prima del temor, ¿verdad? ¿Cuál es la respuesta que Jesús dio a Satanás? Le dio una respuesta que está en Deuteronomio 6:16. No tentarás al Señor tu Dios. Le respondió con la Biblia, firme en la palabra de Dios el Señor. Es decir, Jesús le dijo: yo sé que Dios me cuida, pero no necesito demostrártelo. Yo sé que Dios me cuida, no necesito demostrártelo, Satanás. Eso se llama confianza, ¿sí o no? No necesito demostrártelo. ¿Cómo respondieron Sadrach, Mesach y Abednego? ¿Lo recuerda? Miren, cuando yo lo estaba leyendo, descubrí 3 palabritas pequeñas. Una es de una sola letra y otras 2 son de 2 letras. Tremendas palabras en Daniel 3:18. Usted sabe la historia. ¿Cómo respondieron estos 3 amigos de Daniel cuando, por no haberse postrado ante la imagen del rey, el rey se enojó muchísimo? ¿Cómo se llamaba el rey? Nabucodonosor. Y les dijo: los voy a arrojar a un horno de fuego y lo voy a encender 7 veces más, porque no se postraron ante la estatua que yo hice. Esto está en Daniel 3:17, se lo voy a leer. Ellos respondieron aquí, en este verso. Escúchelo si no buscó la cita, si la encontró, léalo con atención. Esto es muy importante, mire. Los 3 muchachos respondieron: he aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos. Diga conmigo: Dios puede librarme. Eso es importante que tú lo tengas en mente, que Dios puede librarte, amén. Él puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Verso 18, ¿quién lo tiene? ¿Me ayuda a leer en voz alta las primeras 3 palabras? Y si no, nomás diga eso. Y si no, y el que está a tu lado, y si no, si no te libra, ¿qué vas a hacer si no te libra? ¿Qué hicieron estos 3 jóvenes? Y si no nos libra, sepas, oh rey, que aún así no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. ¿Por qué le insisto en ese y si no? Porque hay unos cristianos que no lo asimilan en su vida. No, a mí Dios me cuida, y si no me cuida, yo lo dejo. Yo dejo a Dios. Hay quien piensa así. ¿Alguna vez llegaste a pensar así? Hay quien llegó a pensar así. Hay quien piensa así todavía. No piensan como estos 3 jóvenes. Y si no nos cuida, aún así no nos postramos ante ti, Nabucodonosor. ¿Qué haces si Dios no te libra? Esa es la pregunta. ¿Qué haces si Dios decide no librarte? Decidió no librar a Job. Decidió que a Job le viniera toda la calamidad. ¿Y si no? ¿Qué respuesta, no? Yo me quedé ahí en el y si no, hermano, y me quedé así como media hora. ¿Y si no? Usted ya sabe qué pasó después, ¿no? Emocionante, ¿no? Te voy a hacer una pregunta, hermano, acá entre nos. ¿Usted no ha llorado cuando lee la Biblia? Yo a veces lloro, hermano, me pongo a chillar así como niño. Porque cuando vi aquí que dice, fíjese lo que dice, bueno, no lo puse aquí, pero usted sabe cómo termina la historia. Usted sabe cómo termina. Encendieron el horno 7 veces más. ¿Y qué vio Nabucodonosor en el horno? Vio 4. Aventó a 3 y vio a 4. Y los que aventaron a Sadrach, Mesach y Abednego se quemaron al aventarlos. Fíjese. O sea, los que los agarraron para aventarlos, esos se murieron. Y Sadrach, Mesach y Abednego tranquilos allá adentro, paseándose, dice Nabucodonosor, paseándose adentro del horno. 3, y veo a otro que es semejante al Hijo de los dioses. ¿Quién era? El ángel del Señor. Salen y ni el pelo les huele a humo. A eso dice Daniel 3. El Señor los rescató, y Nabucodonosor terminó por rendirse y bendecir al Dios de estos 3, ¿sí o no? Pero algo especial aquí que llame mi atención es eso, mi hermano, tremendamente. Y si no, mire, tengo un amigo que su mamá acaba de morir hace unos 3 meses. Ellos tienen mucho dinero. Su mamá y su papá murió primero, su mamá acaba de fallecer. Yo estuve platicando con él a manera de consejería, porque tiene poquito aquí en la iglesia, y me platicaba todas sus experiencias para compartírmelas y yo poderle corresponder con alguna
palabra o algún consejo, ¿verdad? Y me estuvo platicando que su mamá cayó en una enfermedad degenerativa. Y cuando su mamá falleció, él tiene otros 4 o 5 hermanos, no los recuerdo. Todos pues ya se dispusieron a sepultarla y cobrar el seguro de vida. Él, por ser el tutor de la familia, uno de los mayores, fue a la agencia de seguros a cobrar, a la oficina de seguros a cobrar el seguro de vida. Uno de los apellidos de la señora estaba mal, no le pagaron el seguro, más de 6 millones de pesos. ¿Por qué le hacen? ¿Les pesa o qué? Dile al que le hizo, ¿y si no? ¿Y si no te lo pagan? Yo ya tenía esta palabra en mi corazón y le dije, ¿y si no te lo pagan? Porque él llegó y me dijo, yo me enteré que no se lo habían pagado ya después que él había ido y había estado peleando ahí. Él no me dijo, voy a ir a ver si me lo pagan. No, él ya había venido después de haber ido a reclamarlo. Y llega y me dice, Julio, no me quisieron pagar el seguro. Voy a meter un licenciado para pelear, y papeles de mi madre que vean el apellido, que hubo un error, bla, 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 bla. Y yo le dije eso, le dije esa palabra de parte de Dios. ¿Y si no? Está en la Biblia, ¿no? Es una palabra de Dios. Así cuando quieres dar una palabra de Dios de alguien que esté afanado por conseguir algo, dile una palabra de Dios firme, dile, ¿y si no? Ya tienes una palabra de Dios buena. Está en Daniel 3:18, para los que lo quieran leer en su casa. ¿Y si no? Así que los que tengan seguro de vida salgan ahorita mismo a checar si están los nombres bien. La Biblia dice, la hierba se seca y la flor se marchita, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Amén. Eso dice Isaías 48. Jesús le dijo a Satanás, no tentarás al Señor tu Dios. Si decimos habernos entregado a Dios y no confiamos en Él, le tentamos. Si tú dices, yo me he entregado al Señor, pero no confías en Él, entonces ¿qué fue lo que le entregaste? Yo me entrego a ti, Señor, y eres un desconfiado en la palabra de Dios, ¿qué le entregaste a Él? Andas dudando y dudando. Yo me pregunto, ¿qué le entregaste entonces? El que se entrega confía, ¿sí o no? Imagínate al niño que está en la orilla de la alberca y su papá le dice en la alberca, échate, hijo, yo te cacho. Se avienta el niño y su papá lo abraza, ya que lo tiene bien abrazado, el niño dice, tengo miedo de ahogarme, papá, tengo miedo de ahogarme. Y lo tiene bien agarrado. Así de tontos somos a veces, ¿no? Perdón. Nos tiene bien agarrados el Señor y tengo miedo de ahogarme, tengo miedo de ahogarme. Si no confías en el Señor y dices que te entregaste a Él, ¿qué le entregaste entonces? El hombre busca asegurarse de vivir, pero Dios quiere que nos aseguremos de morir. Asegúrate de morir, no de vivir. Morir al pecado. Amén. A nosotros mismos. Morir a nosotros mismos, a nuestra carne. Asegurar nuestra vida, pero en Él. Para los que no tienen un seguro de vida, ahí les va uno bueno. Colosenses 3:3. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida. Di conmigo, escondida. Escondida con Cristo en Dios. Esa palabra es tremenda, ¿no? Escondida. Colosenses 3:3. Escondida con Cristo en Dios. Ahí está. Mateo 4:8, si me acompaña, para ver una experiencia más de Jesús que a muchos humanos los hace afanarse. Mateo 4:8 dice, otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto. Diga conmigo, otra vez. Pero hágale así como, otra vez, Satanás. No, hermano, si hay alguien que no se da por vencido es él, póngase trucha, como dice la Biblia. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo a Jesús, todo esto te daré si postrado me adoras, Jesús. Le dijo, todo esto te daré si adoras al Padre. No, si me adoras a mí, a Satanás. Eso le encanta a Satanás porque pues por eso cayó del cielo, ¿no? Por ambicioso y rebelde. Verso 10. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás. ¿Quién es el único que le puede decir a Satanás vete? Jesús.
Hay que decirle a Jesús: Jesús, tú reprendes al enemigo. Amén. Jesús le dijo a Satanás: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Jesús firme en la palabra de su Padre. Jesús fue tentado en un área en donde los seres humanos son, les encanta estar afanados. Es el área de la realización personal, el área de la superación, a lo que muchos le llaman éxito. Fíjese, hermano, la palabra éxito es una palabra que significa resultado de las cosas tal como las planeaste. Yo sé que no las planeas mal. Claro que alguien que planea un secuestro, si le salió el secuestro y cobró el precio del secuestro, tuvo éxito. ¿Sí o no? Le salieron las cosas tal como las planeó. Si yo busco tener mi propio éxito, es porque busco que las cosas me salgan tal como yo las planeo. Yo quiero el éxito, pero el de Dios, que me salgan las cosas tal como Él las planea. ¿Ven? Este es un área en donde también los seres humanos se afanan. Quieren que las cosas les salgan como ellos las planean. A todos nos gusta eso. Pero nosotros como cristianos sabemos que tenemos un plan perfecto, el cual si vamos detrás de Él, y si nos salen las cosas tal como están escritas, es el plan de Dios, es el éxito de Dios. Amén, iglesia. Ese es el que debemos perseguir. Mucha gente persigue el reconocimiento personal. Satanás le dijo a Jesús: si me adoras postrado, te daré todo esto, te daré la gloria de todas estas naciones, te haré famoso, todo esto te lo voy a dar. El caso es que Satanás vino otra vez con Jesús. Satanás no se da por vencido. Ten cuidado con eso. Al principio te comentaba que no debemos ignorar las maquinaciones del enemigo, dice Pablo en 2 Corintios 11. Bien, dice que Satanás lo llevó a un monte muy alto. Di conmigo: muy alto. Eso dice Mateo: muy alto, no el más alto. ¿Nota usted que dice un monte muy alto? Pero no el más alto. Muchos sin Dios, mucha gente sin Dios, creen estar en un monte, en el más alto. Están en uno muy alto tal vez. Estás como en el Cerro del 4. El monte de Dios, mi hermano, es el Everest. No lo puedes comparar. Es el monte más alto, ¿sí o no? Más de 7,000 pies, ¿no? O metros. Discúlpeme si estoy mal en ortografía, pero el caso es que es el más alto, ¿no? Muchos creen estar en un monte muy alto, pero engañados de tal forma que creen que es el más alto. ¿Te sientes en lo más alto? Tienes que averiguarlo, Tienes que averiguarlo. Porque hay otros montes, hermano. Tal vez hay alguien arriba de ti que te puede estar diciendo: hey, sube acá. Y tú te crees estar en el más alto, no acá arriba. Y un montón de gente arriba de ti. Los que confían en Dios arriba de ti, y tú creyendo que estás en el más alto. Satanás lo llevó a un monte muy alto. El diablo le llevó. Di conmigo: el diablo le llevó. Esto es interesante, mire. Al diablo le gusta lo fácil, ¿sabía? Le dijo: Jesús, si no quieres ir, yo te cancho, yo te llevo. ¿A cuántos cuando van a una plaza les gusta subir por las escaleras eléctricas? La verdad. Sí, hay que buscar las escaleras eléctricas. Nadie busca las escaleras de cemento. Vas a las escaleras de cemento y no hay nadie. Y las escaleras eléctricas apenas pudiendo subir, apenas, ¿no? Las tienen que hacer así como para subir 3 toneladas, porque ahí está toda la gente ahí parada ahí esperando que me suban. Imagínense a Abraham con su hijo Isaac a la falda del monte en la tierra de Moriah, porque el Señor le dijo: vete y subirás un monte que yo te diré en la tierra de Moriah. Imagínense a Abraham allá abajo: súbeme, Señor. Dile al que está a tu lado: hay que escalar, hay que subir. Satanás lo llevó. ¿Cómo lo llevó? Le gusta lo fácil a Satanás. ¿Sabe usted que lo fácil es pariente de lo aburrido? ¿Cuántos prefieren las escaleras eléctricas entonces? O el elevador, mejor dicho. No, el elevador es el que gana de todos. Si se trata de desobedecer a Dios, el diablo hasta te cancha, ¿verdad? Te lleva en brazos y te dice: yo te llevo. ¿Quieres ir donde yo te digo? Yo te llevo, yo te llevo. Lo llevó, dice Mateo. Usted sabe que estoy haciéndole una parábola de todo esto, ¿no? Pero Dios siempre te invita a subir. Dice Miqueas 4:2: venid, subamos al monte del Señor. Subamos al monte del Señor. A Juan le dijo en Apocalipsis 4: Juan, súbete acá, sube para acá, no te quedes ahí, sube. A Abraham le dijo: ve y sube el monte que yo te diré. Génesis 22. Todos los que descubren, Moisés subió a un monte.
Llegó todo cansado ahí arriba. ¿Sí? Muchos no quieren cansarse. Este mensaje no es para ustedes, hermano, porque ustedes se levantan a las 6 de la mañana a bañarse. Los de las 11 no, son una bola de flojos. No se crea, hermano. No, ya están llegando unos de las 11 mejor. No es cierto, hermano. Bueno, lo llevó al monte muy alto. Subir un monte es un símbolo de un logro, ¿sí o no? Llegas a la cima del monte, cuando vas a ir con tus hijos a Mazamitla, Tapalpa, véngase, vamos al cerro. Ellos llegan primero que tú, como media hora adelante. Y luego ya que llegas tú todo ahí arrastrado con los ojos así, ya llegas y dices, lo logré, ¿verdad? Y ya sacas el bote de Bonafont, ¿verdad? Te lo empinas todo y dejas a tus hijos sin agua. Y dices, lo logré, porque un monte es un símbolo de un logro. Los logros en el mundo son solo de riqueza material, ¿sí o no? ¿De qué otra cosa son? ¿Me puedes mencionar otra razón por la que son logros? Son solo de riqueza material. Estudies o no estudies, lo que importa es que tengas dinero. Eso es el logro. Son montes bajísimos. Los logros en Dios generan riqueza espiritual, generan carácter. Son montes realmente altos. Un hombre puede menospreciar y cambiar los montes que vale la pena subir por montes que aparentan ser altos. Tú puedes estar subiendo un monte pequeño que alguien te invita a subir y te sientes bien, mientras que Dios te invita a subir el Everest, ¿verdad? Ven conmigo acá donde hay emoción, donde hay altura, y te niegas creyendo que eso es lo más alto. No, mi hermano, hay cosas altas. Toma tu Biblia así en tu mano donde la tienes y esto es un monte alto, ¿sí o no? Estudiarla, meterme con el Señor. Ir con mi esposa a un congreso de matrimonios, ¿eso de qué me sirve? Mejor me quedo a atender el negocio y que salga dinero para los gastos de la familia. Eso sí es un logro, por ejemplo. Pretextos, ¿no? Porque en el monte de Dios, como somos confrontados, por eso también nadie quiere subirlos. Todos los que suben el monte de Dios son confrontados, son probados. Moisés fue probado, Abraham fue probado, todos. Por eso también evadimos el monte del Señor, mientras que Él nos dice en Miqueas, venid, subamos al monte del Señor. ¿Queremos reconocimiento? Hay que reconocer al Señor y que venga el reconocimiento de Él, ¿sí o no? Que nuestra recompensa venga de Él. No podemos comparar los logros que obtenemos aquí en la tierra con logros que Dios quiere generar en nuestro corazón. El trono al que Jesús ascendió, escucha, hermano, el trono al que Jesús ascendió después de la cruz está más alto que el monte que Satanás le ofreció. Satanás quiso darle gloria a Jesús sin que Jesús pasara por la cruz. Jesús quería el lugar más alto y tenía que pasar por la cruz para llegar. Satanás le ofreció éxito a Jesús a cambio de algo invaluable: adoración. Pero hoy te digo que una vida de adoración, mi hermano, a Dios, una vida de adoración a Dios te dará éxito en todo lo que emprendas. Amén. En el momento de la prueba, lo que hace la diferencia entre fracaso y victoria es una actitud de adoración. ¿Me escucharon, mis hermanos? Estar en pruebas no es estar fracasado. ¿Cuántos saben eso? Si tú estás en pruebas, no levantes tu manita. Dile: Señor, yo estoy en pruebas. Si tú estás conmigo, tu Espíritu Santo me trajo al desierto. Yo sé que estoy firme en ti, Señor. Yo te invito a que sigas firme ahí. Estar en pruebas no es estar fracasado. Las pruebas de Dios son el camino al éxito de Dios. Pero al éxito espiritual, no confunda lo que yo le estoy diciendo con éxito material. Eso viene después, hermano. Usted triunfa en su espíritu, en la voluntad de Dios para usted. Obedézcala, triunfe en esa área y deje que el dinero llegue solo si usted trabaja. No se afane por lo que los gentiles se afanan. Puede haber fracaso a su alrededor, pero en tu corazón debe estar el éxito de Dios, el plan de Dios, el éxito de Jesucristo, su victoria. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y le hago una pregunta para finalizar: ¿acaso Jesús parecía un hombre exitoso y victorioso colgado en la cruz? ¡Qué exitoso! Ahí en la cruz, desnudo, todo lleno de sangre, todo con las carnes desprendiéndosele, todo temblando ahí. Yo no sé
¿Cuántas enfermedades le dieron a mi maestro ahí en la cruz? Parecía exitoso ahí arriba, para nada. Nadie lo reconoció. Tuvo que resucitar para que muchos dijeran: este es el Hijo de Dios. Pero el éxito estaba en su corazón. ¿Sabe qué demuestra que Jesús tenía éxito en su corazón en medio de esa prueba? Clavado ahí, Él dijo: perdónalos porque no saben lo que hacen. Tú puedes estar en una prueba en la que tu familia te odia, y en esa prueba tú dices: Señor, te pido por ellos, ten misericordia. En vez de pedir o desear otra cosa, ¿no? Esa es la muestra de que Jesús tenía victoria. Lo que pidió y lo que proclamaba, tenía la victoria dentro. Finalmente, verso 11 de Mateo 4. Verso 11 de Mateo 4, si me acompaña. El diablo entonces, ¿qué? Le dejó. Y aquí vinieron ángeles y le servían. ¿Quién servía al Señor Jesús? Mire, tremendo, ¿no? Mire, Satanás le dejó. La palabra de Dios hablada y practicada con responsabilidad ahuyenta al enemigo y nos saca victoriosos de la prueba. Ángeles servían a Jesús. Jesús tomó lo que el Padre le envió a través de sus ángeles, no lo que Satanás le ofreció. No tomes lo que Satanás. Tienes que estar listo, hermano. A muchos nos falta sensibilidad. No tomes lo que el enemigo te ofrece. Después que el enemigo se vaya, Dios enviará a sus ángeles para proveerte. Pero si te aborazas, si te afanas, si te desesperas y tomas lo que estuvo por delante de ti, que no fue lo que Dios te envió, pues Dios va a decir: no, pues ya agarró aquello. Jesús rechazó al enemigo y recibió la mesa del Señor. Dice el Salmo 23: aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores, en presencia de mis enemigos. En la misma presencia de los que me odian, tú me pones una mesa, Señor, dice el Salmo 23. Eso le pasó a Jesús. Vinieron los ángeles y le servían. Jesús no solo, mis hermanos, es la fuente, sino que Él mismo es nuestra provisión, nuestra seguridad y nuestro éxito. ¿Cuántos dicen amén a eso? Debemos estar firmes en la palabra de Dios, y todos los años por venir hasta que Jesús venga. Amén. Quiero invitarle a que de pie lea conmigo una porción de la palabra. ¿Me acompaña? Salmo 119, versículo 159. Acompáñeme a leer. No se vaya y vamos a leer juntos algunos versículos y permitir que entren en nuestro corazón y orar juntos. Salmo 119, verso 159. ¿Lo tiene? Muy bien, dice así. Ayúdame a leer, si me ayuda en voz alta, vamos a leerlo juntos. Mira, oh Jehová, que amo tus mandamientos. Vivifícame conforme a tu misericordia. La suma de tu palabra es verdad, y eterno es todo juicio de tu justicia. Príncipes me han perseguido sin causa, pero mi corazón tuvo temor de tus palabras. Me regocijo en tu palabra, como el que haya muchos despojos. La mentira aborrezco y abomino, tu ley amo. 7 veces al día te alabo a causa de tus justos juicios. Mucha paz tienen los que aman tu ley, y no hay para ellos tropiezo. Tu salvación he esperado, oh Jehová, y tus mandamientos he puesto por obra. Mi alma ha guardado tus testimonios y los he amado en gran manera. He guardado tus mandamientos y tus testimonios, porque todos mis caminos están delante de ti. Acompáñame a orar. Señor, te damos gracias este día, esta mañana que tú nos das en tu presencia. Gracias, Señor, por tu palabra. Dile gracias en voz alta. Señor, danos más de tu palabra. Confírmanos en ella más y más, Señor. Si hacemos a un lado tu palabra, Señor, sabemos que tropezamos, Señor, pero en ti estamos firmes. Tú, Señor Jesús, respondiste al enemigo de la manera más contundente que existe, con tu palabra. Pero no presumiendo, no altanero, no orgulloso, no, humilde y esperando en el Padre Celestial a que Él te rescatara, porque Él era tu libertador, y tú, Jesús, eres nuestro libertador. Tú eres uno con el Padre. Te damos gracias por tus palabras,
Tú eres el Verbo hecho carne. Y gracias porque tú nos has traído a este lugar, Señor. Y de donde alguno de mis hermanos de aquí sea que escuche tu palabra, Señor, allá donde la escucha, que se aferre a tu palabra, que ponga su vida como un ancla ahí trabada en esa roca, Señor, para que los vientos y las tormentas que vienen, Señor, no muevan ese barco en medio de la tormenta, y caminar contigo, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias por tu bendita palabra. Amén. Que Dios les bendiga y que estén muy bien.